Musicales por el librito con nuestro querido Insta Juanmi. Ah, yeah. Legal CPR, Juan Miguel Castillo está con nosotros para hablar del tema de los refugiados o de los refugios que se buscan implementar en la República Dominicana para nuestros hermanos y o vecinos haitianos y las implicaciones que tendría esto para nosotros como país. Pero antes de empezar, Juanmi, vamos a establecer primero cuál es esa condición de refugiado a la que se refieren y cómo afectaría a la República Dominicana. Hola. Hola, Juan. Hola, Juan. Esto es tuyo, manito. Sí, feliz de estar con ustedes de nuevo. Naciones Unidas y el ACNUR ha solicitado a República Dominicana que sean reconocidos los nacionales haitianos como refugiados. Entonces, para que entienda brevemente, el refugio es una figura de derecho internacional humanitario que tiene como objetivo proteger a una persona que solicita ese tipo de protección cuando siente temor de persecución que pone en peligro su vida, su libertad o su integridad física, y que esa persecución tiene origen en razones políticas, en razones raciales, razones religiosas o de pertenencia a determinado grupo. El concepto de refugio en el derecho dominicano figura en varias partes. Aparece en la Convención sobre Estatuto de Refugiado de 1951, que fue aceptado por República Dominicana, ratificado por el Congreso Nacional y es parte de nuestro derecho interno, así como su protocolo del año 1967. Del punto de vista ya de la legislación local nuestra, aparece como una causa de concesión de estatus de residencia temporal en la Ley General de Migración, pero el proceso per se del refugio no depende tanto de la Ley de Migración y su reglamento creado por decreto del Poder Ejecutivo. Depende más bien de una normativa especial de refugio, que son dos decretos del Poder Ejecutivo. Ajá. Un decreto que conforma, que crea la Comisión Nacional de Refugiados, o CONARE, y un decreto que establece el reglamento de esa comisión. Para que puedan hacer fact-checking, es el decreto 1569 y 2330, para que puedan hacer la verificación. Si la persona se reconoce como refugiado, luego de un trámite que está concebido en ese reglamento, de cómo se solicita, se hace una evaluación del perfil, del tipo de persecución, del estatus en que se encuentra el país de origen, y si es aceptado, pues entonces pasaría a ser un residente temporal en base a esos decretos, esa convención del año 1951. Y no puede ser deportado. Entonces ahí viene a las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de que la persona sea reconocida como refugiado, como quisiera Naciones Unidas? Primero, la permanencia es hasta cierto punto indefinida. Oigan, ¿por qué? Aunque la situación de refugio en principio es temporal, porque es mientras subsistan las razones que dan origen al refugio. Si desaparecen las razones, por ejemplo, ya no hay persecución. Ya en Haití no hay bandas, ya está todo normalizado y un gobierno normal. La persona tiene que irse. Claro. O se va voluntariamente o se va expatriado. La misma ACNUR, ustedes entran a la página hoy en día y buscan el concepto de refugio en la página de ACNUR, hablan de un promedio de permanencia del refugiado de 17 años. ¿Cuánto? 17 años de promedio. Lo dicen ellos mismos en su página. Ok. Y la Convención del 51 establece la posibilidad de nacionalización. Lo dice la misma Convención del 51, o sea, de la naturalización como forma de nacionalizarse. Ajá. Pero también cuando usted asume una residencia temporal, eso da paso a formas de residencia permanente, definitiva, de naturalización. Por tanto, aunque en principio es temporal, siempre hay una posibilidad de adoptar una permanencia definitiva acá. O sea, en pocas palabras, si se abren esos campos de refugiados, los haitianos van a poder naturalizarse. O sea, se podrán convertir en dominicanos eventualmente y convivir en la República Dominicana. Correcto. Porque su país no va a salir de la crisis, porque es una crisis creada. Pero eso, por ejemplo, ¿qué tipo de condiciones? Por ejemplo, en los Estados Unidos, nosotros hemos visto esto con la vuelta de Honduras, México y demás. ¿Cuáles son las condiciones que debe de cumplir una persona en calidad de refugiada en República Dominicana para poder convertirse dominicano? Miren, si ustedes entran a la página hoy en día de United States Customs and Immigration, van a buscar la página correspondiente, van a buscar asilo en inglés, y refuge, refugio. Ajá. O refugees, y van a encontrar las condiciones.
Ellos tienen una base normativa distinta a la nuestra. Ellos tienen una legislación especial que distingue entre asilo y refugio. Para ellos el asilo es el que se pide estando en territorio norteamericano, y el refugio es el que se solicita estando fuera del territorio norteamericano. Ese criterio no es el que nosotros aplicamos, porque tenemos legislación distinta. Pero al final el común denominador de la persecución política como una causa por la cual tú puedes pedir esa forma de protección, entonces es algo común que tenemos con ellos. Nosotros tenemos, por un lado, el asilo político reconocido en una convención y el refugio reconocido en otra convención, y ambos están recogidos por la Ley General de Migración como causa de residencia temporal. En el caso nuestro, tenemos la agravante de que la Convención del 51 no solamente establece el reconocimiento de un estatus de permanencia de ese extranjero, sino también la prohibición de la deportación. Si la persona expresa que teme por su vida en caso de expatriación, el principio de non-refoulement, de no devolución, impide que sea devuelto, y a eso se le añade la asistencia del Estado. El Estado tiene que brindarle educación, salud, empleo, vivienda, trabajo, todo, asistencia judicial, asistencia pública, cualquier plan de asistencia pública tiene que estar, tiene que incluir en su presupuesto también a los refugiados. Por tanto, esa población se asume en el Estado receptor con todas las cargas que eso implica. Entonces, estamos hablando de que si abren esta situación, o sea, entra en vigencia y abren la frontera y recibimos a los haitianos como refugiados, quiere decir que impositivamente al pueblo dominicano se le va a cobrar sus impuestos para sostener eso. O bien no solamente hay para los dominicanos. O sea, no hay bien para los hospitales y comida y escuelas bien para los dominicanos. Lo vamos a hacer para el pueblo haitiano también. Todavía tenemos familias que carecen de documento de identidad, Marola. O sea, nosotros no tenemos, el 100% de la población dominicana no tiene su acta de nacimiento y su cédula. Exacto. Si se adopta como refugiados a los nacionales haitianos, que en su mayoría, más de 3/4 partes de la población tienen haitiana no tiene documentos. Parte de las obligaciones que yo mencioné en un video que publiqué es la obligación de documentarlo con documentos de identidad y con documentos de viaje, dígase, pasaporte. Eso es o cartas un de ruta en dinero. todo caso. Si son nacionalizados, pasaporte. Si no, se da una carta de ruta para poder viajar como un documento de viaje. En un país donde yo conseguir que a mí me entreguen un pasaporte me toma a mí todo el trabajo del mundo. Yo no sé si ustedes han pedido pasaporte últimamente. Claro. Señores, eso es un trámite. Es una lucha, una odisea. Bueno, entonces, de hecho, aquí con Martina Romero hemos hablado del sofoque que está sucediendo. No, eso es horrendo, señores. Yo no sé qué es lo que pasa en esa entidad, en la dirección de pasaporte, pero a esa entidad hay que intervenirla urgentemente. Urgente. Ahí hay problemas muy serios. Entonces, ¿qué pasaría, Juanmi? ¿Qué pasaría si ahora mismo dicen, no, vamos a recibir como refugiados a los hermanos haitianos? ¿Qué pasaría? Primero, ¿Cuál es el escenario? Una violación de la convención que establece cuáles son las causas de concesión de estatus de refugiado. El colapso de Haití, la situación catastrófica de falta de gobierno, de falta de legitimidad de las autoridades que están funcionando hoy en día, el colapso económico, social, el alto nivel de delincuencia. Eso es muy triste y es muy lamentable todo, pero para eso no está concebido el concepto de refugio, la figura de derecho internacional humanitario de refugio. De hecho, si los problemas que tiene un país fueran automáticamente reflejo de la concesión de refugio, francamente, África entera habría que mudar en Europa, empezando por ahí. Entonces, ese no es el criterio. Lo segundo es que si se adoptara, implicaría abrir la ventana a que una cantidad indeterminada y posiblemente masiva de personas de nacionalidad haitiana solicitaran el refugio en puntos fronterizos ante la autoridad competente, y si alegan el temor por su vida, que es legítimo por la banda, habrá que aceptarlos y no podremos incluso detenerlos, lo cual es otra discusión, porque el reglamento de aplicación nuestro de la ley prohíbe la detención de solicitantes de asilo. Y hay una discusión que no va a dar tiempo en este programa sobre si el refugio es una forma de asilo, sí o no. De acuerdo al ACNUR y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el refugio es un tipo de asilo. Por tanto, si el reglamento dice que no se pueden detener los asilados, eso incluye a los refugiados. Es una discusión. Lo que pasa es que ahí viene una segunda o tercera discusión, y es
¿qué tan vinculante es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque por un lado, la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales establece el carácter vinculante de las decisiones que adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aplátáname eso, Juanmi. Mira, en corto, nosotros en el año 2014, el Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, como no tienen competencia, las decisiones y por tanto las interpretaciones de la Corte Americana no son vinculantes para nosotros. Por tanto, nosotros sí podemos todavía hoy hacer una distinción entre lo que es asilo y el refugio. Lo que pasa es que, por más que yo diga, tú no puedes detener y por tanto deportar a un asilado, pero la Convención del 51 sobre el Estatuto de Refugiados sigue estableciendo el principio de no devolución o non-refoulement. Una pregunta, ¿por qué la ONU se cree en la potestad de decirle a República Dominicana lo que tiene que hacer frente a los refugiados haitianos? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Exacto, ¿cuál es la fuerza que tiene la ONU dentro del país? O sea, de cara a este tipo de situaciones, porque vemos que como que ellos tienen como la estrellita de Mario. Mira, Naciones Unidas, con el presupuesto que gastaron en la intervención durante 14 años, la MINUSTAH, el presupuesto ronda, yo he visto varias cifras, entre 6.000 y 9.000 millones de dólares. No, estoy teniendo la cantidad de dinero, ¿verdad? No, eso se rebotó. Es grosera. Y no es de pesos, es de dólares. De dólares. No quedó ninguna infraestructura pública. Sistema de agua, alcantarillado, hospitales públicos, nada. Quedaron un paquetico como de 10 casas. Todo ese presupuesto se dinamitó. Y no quedó nada. Eso está bonito, dinamitó. Y cuando salieron... Lo de Granán en dominicano. Y cuando salieron, lo dejaron peor que como estaba, francamente. Wow. Entonces, para las Naciones Unidas es más fácil que el problema sea absorbido por República Dominicana. Oficialmente no es la postura, en papeles no. Pero ellos saben que en el fondo para ellos es más fácil así. Claro. Porque la experiencia demostró que ese pueblo es ingobernable y que las intervenciones no funcionan bien. Y cuando ha intentado intervenirlo, y lo ha intervenido, caso de la MINUSTAH, se le añadió otro problema que fueron los escándalos de violaciones sexuales. ¿Ustedes recuerdan el tema de los cacos azules? De los cacos azules, sí. Señores, agresiones sexuales contra niñas haitianas, una cosa espantosa, sobre la cual tampoco hubo persecuciones, ¿me entienden? Entonces, para ellos es más fácil eso, indudablemente. ¿Es la postura oficial? La respuesta es no. Naciones Unidas, por rato olvida lo que establece la Carta de las Naciones Unidas, que es un documento vinculante para todos los estados, que establece el principio de no injerencia extranjera en los asuntos que son propios de los estados. Ellos están obligados jurídicamente a respetar nuestra soberanía y todo lo que tiene que ver con control de frontera, control y política migratoria y tema de nacionalidad son aspectos que son competencia exclusiva e indelegable de los estados. Ellos no pueden decidir quién entra y quién no entra. Eso lo decide República Dominicana acá. Ellos lo que pueden hacer a través de las agencias autorizadas, hacer algún tipo de cooperación, como el caso de la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, que puede hacer, digamos, una colaboración técnica. Pero eso no significa que ni ACNUR, ni OIM, ni nadie, ni PNUD, ni nadie, tiene el derecho de tramitar las solicitudes de refugio y o de asilo, ni concederlas. Eso lo decimos nosotros. Y para que ustedes sepan, esta información que tengo inmediata, en República Dominicana no se han otorgado más de 30 refugios, por si no lo sabían. Aquí hay como mucho 35 refugiados, como mucho. ¿De otros países? Y menos de la mitad son haitianos. El dato que yo tengo es que la mayoría son de países de Medio Oriente, para que sepan. Ya tú sabes, la pregunta del millón, ¿por qué la ONU no nos da los 6.000 millones de dólares y nosotros resolvemos? Ah, claro. Gracias, Juanmi. Dame las redes. Señores, miren el último video que publiqué en Legal CPR en Instagram, porque hay un video explicando el refugio, para que usted lo entienda en 3 minuticos, que le va a gustar el video muy clarito ahí. Gracias, Juanmi.